¿Qué tal? Shalom a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues hoy vamos a estudiar un tema que se llama Conectando el cerebro con el cuerpo. Así que vamos a esperar un momentito nada más para que todos vayámonos pues conectándonos y pues para que todos podamos interactuar. Por ahí vi que se están conectando. Saludos a los hermanos de Villahermosa, Tabasco, a la gente de Oaxaca, de Nuevo León, del Estado de México. Saludos a todos. Vamos a ver un tema muy bueno. Yo creo que es importante de que podamos por ahí llegar a un conocimiento pleno, que podamos ponerlo en práctica, ¿sí? Vamos veo por ahí Shalom, Maguen, Shalom. Ahorita comenzamos en un minuto. Sí se escucha bien el audio, ¿verdad? Shalom a Reino Maldonado Valle. Shalom a Joshua Ben Abraham. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a comenzar hoy. El tema, como dijimos, se llama Conectando el cerebro con el cuerpo, ¿sí? Por ahí vemos otro, se escucha todo bien, dice, excelente, muy bien. Gracias, Reynolds, saludos hasta Monterrey. Excelente, vamos a empezar. Vamos a estudiar en la porción de Éxodo, capítulo 31, versículos 1, 2 y 3, ¿sale? Así que vamos a leerlo. Si tienes ahí por ahí su Biblia, vamos a leerlo. La escritura del Eterno dice: habló el Eterno a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y aquí vienen ciertas cosas que Dios le dio a este Bezalel. Es en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Espero que por ahí podamos llegar a entender algo que el Eterno quiere para nosotros. Éxodo 31 del 1 al 3 habla de cómo Dios elige a Bezalel. Pero antes de todo esto, vamos a recapitular un poco lo que pasó en las parashá pasadas, en las porciones de la Biblia pasadas, donde el Eterno le pide al pueblo de Israel que cree un tabernáculo, una especie de casa. ¿Para qué? Para que Él more dentro del pueblo junto con ellos. Y esto le da ciertas medidas, qué tipo de utensilios se van a usar, de qué materiales, todas las especificaciones Dios le da al pueblo de Israel para que puedan hacer esta casa. Y aquí habría una duda. ¿Por qué Dios, el Eterno, en su gran sabiduría, por qué dejaría o le pediría al pueblo de Israel que hiciera un tabernáculo cuando el pueblo de Israel eran unos simples albañiles? Era pura gente que creaba solamente blocks, ladrillos, que juntaba un poco de lodo con un poquito pues no sé qué materiales más usaban, y bueno, construían ladrillos. ¿Cómo Dios le pide a un pueblo que tiene 210 años en esclavitud, aunque la Torá dice 430, pero 210 años en esclavitud? ¿Cómo le pides a un pueblo, Dios Todopoderoso, que haga eso? Haría muchas preguntas, pero una de las respuestas que vemos es esta porción, donde no solo ellos lo iban a hacer de su propio conocimiento, sino iba a haber alguien liderando esa construcción.
Y esa construcción es liderada por este hombre que aparece en Éxodo 31 que se llama Betzalel. Dios dice que le dice a Moisés, yo a él lo he escogido y lo he llenado de mi espíritu, el espíritu de Dios, y le he dado tres cosas. Dice sabiduría, inteligencia, también traducido como entendimiento, ciencia, también traducido como conocimiento. Son tres cosas que el Eterno le da a este Betzalel. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué Dios me dice que le dio estas virtudes, estas cualidades a Betzalel? ¿Cuál sería la enseñanza para mi vida? Recordemos que para poder crear, en este caso, Dios nos los pone para que podamos crear nosotros no solo un tabernáculo, sino que hagamos de nuestra propia vida un tabernáculo, que hagamos un lugar donde la presencia divina more. Y para eso necesitamos tener también estas tres cualidades indispensables para nosotros. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que la presencia divina pudiera morar? Pero para poder crearse eso, necesitamos tener tres cosas, que es sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y en hebreo, estas tres cosas tienen tres nombres hebreos que no creo que conozcas, pero bueno, te la voy a decir. Sabiduría se entiende como Jochma. Entendimiento e inteligencia como Binah. Y conocimiento como Da'at, o ciencia a veces también traducido. Hay más interrogantes también. Es como el pueblo de Israel hace, si vemos y leemos posterior en el capítulo siguiente, vemos que el pueblo de Israel hace un becerro de oro. Y nosotros nos preguntaremos cómo ellos iban a hacer idolatría y hacer un becerro de oro cuando estamos viendo que ellos vieron la gloria de Dios en Egipto en 10 plagas, cuando vimos que el mar se partió, cuando ellos lo pudieron ver con sus ojos, cuando ellos pudieron palpar esas maravillas gloriosas. La pregunta queda, ¿cómo es que ellos se atreven a hacer un becerro de oro? ¿Cómo es posible? Y esto, señores, es algo que no solo le pasó al pueblo de Israel, sino también nos pasa a nosotros. A veces vemos la gloria de Dios, a veces vemos las cosas que Dios hace con nosotros y aún así hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Ese es el tema de hoy, conectando el cerebro con el cuerpo. Como dijimos hace un momento, el pensamiento de todo ser humano, escucha bien, de todo ser humano se divide en tres partes que dijimos es sabiduría, inteligencia o entendimiento y conocimiento o ciencia. Estas tres cosas están dentro de todo ser humano. Y quiero explicarla un poquito más a detalle, ¿sí? Como sabemos, para que podamos entender un poquito qué es sabiduría, sabiduría sería como la idea inicial. Sería como la idea que un pintor piensa y dice, voy a hacer un lindo paisaje. Esa idea sería sabiduría. Lo siguiente sería que él no solo pensó qué paisaje va a hacer, sino va a saber qué materiales va a ponerle, qué tipo de pintura, qué tipo de pinceles, qué tipo de lienzo va a usar, todos esos materiales. Eso sería la siguiente, que es entendimiento. Empezamos con una idea que es sabiduría, seguimos con entendimiento y posteriormente sería conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Sería la puesta en práctica de todo esto. Es cuando ya el pintor comienza a hacer el cuadro. Lo mismo sucede con un ingeniero. Primero en su mente piensa, quiere hacer una casa. Eso sería sabiduría. Luego, entendimiento, él
ve, calcula con matemática cuáles serían las fuerzas de carga de las columnas, la distribución exacta de la casa, y eso ya crearía un plano, bueno, los servicios que tendría la casa, todo eso ya sería entendimiento. Pero eso, si no es llevado a cabo, se queda en un mero plano. Entonces, cuando el ingeniero lo lleva a efecto, entonces eso ya es conocimiento, ya eso es llevarlo a la práctica, ¿sí? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por qué tú a veces tienes sabiduría y sabes qué cosa está mal en ti? Tú lo sabes, lo tienes en tu ser, lo sabes qué cosa está mal. Tienes sabiduría para eso, tienes entendimiento, sabes cómo quitarlo de tu vida. Y número 3, ¿por qué no lo llevas a efecto? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué si sabes que orar es bueno? ¿Sabes cómo orar a Dios? ¿Y en qué tiempos? Y no lo llevas a efecto. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta que tú me darías? ¿Por qué si sabes que estudiar Torah es bueno? ¿Por qué lo sabes? ¿Lo has hecho? ¿Lo has entendido en tu mente? Pero no lo has llevado a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una desconexión en nuestra cabeza y no logramos poder llevarlo a la práctica? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Tenemos que entender que necesitamos tener estas 3 cualidades, no solo como independientes, sino como un mero tren que esté unido. En términos espirituales, déjame decirte, en términos espirituales, la sabiduría sería como el padre. La sabiduría sería como aquel padre que le pone una semillita, da la semillita para que su esposa, sería la madre, ella pueda, esa idea la lleva, esa semilla la convierte en un corazón, en una cabecita, en unas manos, en unas piernitas. Lo lleva a cabo y por último da un bebé, que eso sería llevarlo a cabo. El bebé ya sería el producto, ya sería el resultante de la sabiduría, del entendimiento y ahora del conocimiento. Ahora, hermano, ¿eso a mí de qué me sirve? Que me digas que yo tengo 3 partes de mi mente, 3 partes donde yo tengo que saber para qué me sirve esto. Te voy a dar algo interesante, algo que va a ser una bomba atómica. Cuando Dios le dice a Bezalel que le da sabiduría es porque le había dicho que quería un tabernáculo. Número 2, le da entendimiento porque le dice qué medidas, cómo las quiere. Y número 3, Bezalel lo lleva a cabo. Yo te voy a decir algo, aquí está la clave de por qué nosotros nos desconectamos. ¿Por qué lo que pensamos? ¿Por qué si yo sé que está bien hacer eso? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué hay algún bloqueo? ¿Qué necesito en mi vida para quitar ese bloqueo? ¿Qué necesito? Y es ahí donde tenemos que estudiar por qué. Ahora, vamos a por favor a Proverbios 3. Y Proverbios 3, versículo 19. ¿Por qué sabemos que estas 3 cosas nos ayudan a construirnos? Por lo que dice Proverbios. Dice, el Eterno con sabiduría fundó la tierra, con sabiduría. Luego dice, afirmó los cielos con inteligencia. Número 2, inteligencia o entendimiento. Y número 3 dice, y con su ciencia o con su conocimiento los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos.
Es decir, el Eterno, para hacer el mundo y todo lo que conocemos, primero en su mente, por así llamarlo en un sentido figurado, Él lo pensó. Posteriormente, Él tenía planos de eso, Él sabía cómo hacerlo. Y por último, Él lo llevó a efecto. Esto quizás sucedió en un instante. Cuando su voz dijo, sea la luz, fue la luz. Pero Él ya había hecho anteriormente, ya tenía los planos, ya tenía la idea. Cuando la luz fue hecha, fue un instante, porque así fue con su boca. Ahora, ¿esto qué me quiere decir? Que tanto el Eterno así construye el mundo, el universo, así también Betzalel construyó el tabernáculo, así también mi vida. Para poder construir una vida espiritual, necesito estas tres cosas. Déjame decirte algo. Nuestro cerebro es un órgano, es el órgano más grande que tiene el sistema nervioso. Y el cerebro, entre muchas funciones, tiene la función de recibir información de nuestros sentidos. Esa información la procesa y posteriormente esa información la envía a nuestro cuerpo. El cerebro está dividido, por así llamarlo, en dos partes. Tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho están las cosas, por así llamarlo, la intuición, está lo que no es temporal, lo no verbal de nosotros. Ahí es donde se aloja esa parte de nuestro cerebro. Pero tenemos otra parte que es la parte izquierda, y en esa parte izquierda ahí está nuestra forma, nuestra habla, ahí se desarrolla. También ahí tenemos el análisis, lo analítico. Si por ejemplo una persona va a hacer, por ejemplo, unas cuentas matemáticas, utiliza el lado izquierdo. Y por último, nosotros también tenemos debajo del cerebro hay un órgano que se llama el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo es aquel órgano que conecta el cerebro. El bulbo raquídeo lo conecta con la espina dorsal, con la médula espinal, perdón. Estos son términos médicos para que entendamos qué es lo que está pasando aquí. El cerebro, dijimos, el bulbo raquídeo, y por último es una ramificación de nervios que es la médula espinal. Ahora, déjame decirte algo. La sabiduría se aloja en el lado derecho. La idea inicial se aloja ahí en tu cerebro. En el lado izquierdo se aloja el se aloja lo que conocemos en hebreo como biná, como entendimiento. Y en el bulbo raquídeo, por así llamarlo, ahí se aloja el conocimiento. Y eso está súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo que pensamos no lo llevamos a cabo. Es por eso. Porque lo pensamos, porque lo procesamos, porque lo entendemos. Pero a la hora de llevarlo a efecto, no se hace. ¿Sabe por qué? Es muy sencilla la respuesta. Cuando una persona sufre un golpe en la nuca, cuando sufre ese golpe se desconecta del cerebro todo el cuerpo. Y esto hace que la persona, aunque mande señal a su cerebro de moverse las manos, no se van a mover. Aunque diga a su cerebro, las piernas tienen que moverse, corran, no van a correr. Hay una desconexión aquí, la cual tú y yo, aunque queramos,
no lo íbamos a poder hacer, no íbamos a poder mover las piernas ni las manos. Aquellas personas que están en silla de ruedas y tienen una desconexión, es por eso, porque el cerebro ya no logra enviar información. Y esto en el ámbito espiritual es igual. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, a Moisés, le dice que Israel es un pueblo de dura cerviz, ¿a qué creen que se refiere? Si alguien está en los comentarios por ahí, pueden ponerlo. ¿A qué creen que se refiere que Dios le haya dicho a Moisés que era un pueblo de dura cerviz? Dios le dijo que era un pueblo de dura cerviz, porque aquí en la cerviz, exactamente aquí en la cerviz, aquí en la parte de atrás, ahí es la desconexión que tú y yo tenemos. Cuando una persona es de dura cerviz, no es que Dios está diciendo, wow, qué dura tienes la cerviz. Si le dan un golpe no le va a pasar nada, no. Cuando dice dura cerviz, se refiere a que lo que pensaste, lo que entendiste, no lo llevaste a cabo. Yo, Dios, te dije que hicieras algo y como no sí lo procesaste, sí lo entendiste, pero no lo llevaste a cabo. ¿Por qué? Porque hay algo en tu cerviz que está bloqueando que tú y yo no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y eso, dicen los sabios, que en la cerviz está el instinto malo. Ahí para que lo anotes. Cada vez que tú y yo queremos hacer, lo hemos pensado, queremos hacer esto para Dios, queremos esforzarnos, pero a la hora de la verdad, cuando llega el momento de hacerlo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo que está bloqueando nuestro pensamiento, no está llegando a nuestro cuerpo. ¿Sabes tú por qué Dios le había prohibido a Adán y a Eva no comer del árbol ¿de qué árbol era? Si alguien lo quiere en los comentarios lo puede poner. ¿Qué árbol era que Dios había prohibido a Adán y a Eva? Era el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia. ¿Por qué creen que Dios le había prohibido eso? ¿Y por qué creen que Adán y Eva cayeron y comieron del árbol del conocimiento? No es un hecho aislado. Esto de que Dios le había prohibido el árbol del conocimiento era por algo. Si nos damos cuenta es sabiduría, entendimiento y conocimiento. Porque el del conocimiento, ese árbol, Dios no quería que lo comieran. Adán y Eva tenían entendimiento, tenían sabiduría, tenían entendimiento, pero no tenían conocimiento. Y como no tenían conocimiento, por eso ellos comieron del árbol. Porque tenían su sabiduría, sabía qué árbol, que Dios no quería que comieran del árbol. En el entendimiento habían identificado dónde estaba ese árbol. Ellos lo sabían dónde estaba. Y número 3, a la hora de la verdad no pudieron llevarlo a efecto. ¿Por qué la palabra conocimiento es la clave para nosotros? Porque el conocimiento es juntar la sabiduría, juntar el entendimiento y llevarlo a cabo. Eso es el conocimiento. Eso es. ¿Por qué la palabra de Dios dice que Adán conoció a Eva, por ejemplo? Conocer. ¿Por qué? ¿Por qué cuando a la Biblia se refiere a que hubo una intimidad de una pareja, de un hombre con una mujer, por qué la Biblia dice conoció? No es un eufemismo, no es una palabra bonita para describir este hecho. No. Dice la Biblia, Adán conoció a Eva. ¿Por qué? Porque el conocimiento, de ahí viene la palabra da'at en hebreo, porque conocer en la Biblia es juntar a sabiduría, juntar a entendimiento y llevarlos a un punto donde sean uno. Por eso Dios pone la palabra conocer en la Biblia.
Y no solamente es una unión física, sino también es una unión espiritual. Eso es increíble, señores. Esto es grandioso. Esto es increíble. Es una bomba atómica. Porque si entendemos que tenemos que juntar nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y llevarlo a cabo sin que haya un bloqueo. Eso es la misión de todo el hombre. Todos nosotros en la vida en algún momento hemos querido acercarnos a Dios de una manera correcta. O al menos es lo que pienso. Pero no todos lo hemos logrado. La clave es que cuando ya lo hayas razonado, ya hayas entendido que orar, que leer su palabra está bien. Cuando eso ya tú lo has interiorizado, que ayudar al pobre es bueno. Y cuando estás a punto de hacerlo y no lo haces, piensa dentro de ti y di, ahora es momento de mi lucha. Esto aquí hay un instinto malo que me inclina a no hacerlo, está desconectando. Cuando tengas la lucha en ese momento donde estás pensando que quieres agradar a Dios, que quieres acercarte a Dios, pero en ese momento ahí tienes una lucha, cuando estás en la madrugada y que quieres orar y no te quieres levantar porque dices, Dios mío, no puede ser, estoy muy cansado, no quiero hacerlo. Bueno, sí quiero hacerlo, lo pensé, lo entiendo, pero no me da la fuerza. Esa es tu lucha. Esa es tu lucha y es mi lucha. Y en ese momento el instinto malo está luchando contra nosotros. En ese momento clave de nuestra vida tenemos que entender que tenemos que dar el extra. En ese momento donde estamos en una batalla, que en un segundo podemos perderla o en un segundo podemos ganarla, ese es el momento donde tenemos que entender, tenemos que conectar nuestro cerebro. ¿Sabe? Por eso mucha gente está como dormida espiritual. Porque cuando una persona duerme, el cerebro desconecta todo el cuerpo. Para que cuando alguien sueñe que está corriendo, no corra. Cuando en el sueño sientas que estás en un ring golpeando a alguien, no vas a soltarle un golpe a tu esposo o a tu esposa. No, ¿por qué? Porque el cerebro desconecta todo el cuerpo. Así funciona en el mundo espiritual. Hay gente que está dormida. Pero ¿sabe por qué? Porque tiene desconectado el cerebro del cuerpo. Nosotros, dice una historia que había un hombre que iba a salir de viaje 6 meses y le había dicho a su sirviente, sabes, me voy 6 meses y quiero que me barras, quiero que me trapees, quiero que pagues las cuentas de la luz, del agua, quiero que alimentes a los animales. Bueno, le dejó una serie de tareas. Pero como su sirviente no era muy listo, el sirviente se quedaba como que, what, tantas cosas. Le dijo el amo, su amo, le dijo, bueno, voy a anotarte todo lo que vas a hacer. Y se lo empezó a anotar. Y partió 6 meses. A los 6 meses regresa este hombre y ve la casa toda sucia, hedionda, las cuentas no se habían pagado, animales flacos, o sea, no había hecho nada. Y le dice el amo al sirviente, le dice, ¿cómo es posible que no hayas pagado las cuentas, no hayas hecho nada de lo que te dije? Para eso te pagué, porque me iba yo a ir 6 meses. ¿No te dije que leyeras las tareas que ibas a hacer? Y le dice el sirviente, sí lo leí, amo, sí lo leí, todos los días, de verdad te lo prometo que sí lo leía. Y le dice el amo, eres un tonto, yo no te pagué para que leyeras las tareas, te pagué para que las hicieras. A mí qué me interesa que las hubieras leído y que las hubieras entendido. A mí lo que me interesaba es que las llevaras a efecto, que las llevaras a cabo. Así es el gran rey. Tú podrás escuchar mucha Torá, podrás leer mucho, podrás saber bastante, pero si no lo llevas a efecto a tu vida, si tú
no te haces un compromiso de verdad correcto de tratar de acercarte a Dios, de nada te va a servir. Señores, no podemos ir la vida así. No, la vida no se vive así. La vida no solamente se vive acá, se vive en los hechos. Es cierto que hay que iniciar y estudiar la Torah es lo máximo. Pero aquella persona que no lo pone en práctica, su Torah es en vano. Aquella persona que de verdad no se acerca a Dios con motivos puros, es en vano. Si solamente lo haces para saber más que la gente, estás en un error. Estás en un error, Señor. Estás en un error. Porque la única forma es saberlo, entenderlo y llevarlo a cabo. Solamente eso. La palabra faraón en hebreo. Bueno, primero hablaremos de Faraón. Faraón era un hombre que vio los milagros de Dios. Los vio. Sabía. Tenía la sabiduría. Sabía que el Dios de Israel era el Dios era el Dios por excelencia. Vio las plagas. Se arrepintió. Hubo un momento donde dijo, se arrepintió. Donde él en su corazón sintió, incluso sus sirvientes dijeron, ya no podemos hacer más, esto es obra de Dios, ya no podemos igualar estas plagas. Igualaron unas plagas, pero no todas. Dijeron, esto ya es imposible, esto es mano de Dios. Faraón sabía, entendía, pero era un hombre que no se acercaba a Dios, que no lo llevaba a los hechos. ¿Cuántos faraones sabemos hoy? Tú eres un faraón cuando no haces lo que Dios quiere. Y faraón al revés, en hebreo, se dice Auref. Y déjame decirte que faraón en hebreo, como se dice Auref, ¿sabes qué significa? Significa nuca. ¿Y sabes por qué significa nuca? Si lo lees al revés, paró, que es faraón. En hebreo es Auref. Eso significa nuca. ¿Sabes por qué? Porque exactamente faraón era un hombre de dura cerviz. Cuando Dios nunca dijo, este hombre tiene duro el codo. No, Dios no dijo eso. Dios no dijo, es que tiene duro el calcañar. No. No dijo, qué dura tiene la cabeza. No. Dijo, este es un pueblo de dura cerviz. Porque no conecta lo que yo le estoy diciendo. Sí lo saben, sí lo entienden, pero no se acercan a mí. No hacen lo que yo quiero. ¿Sabes por qué? Cuando Dios hablaba con Moisés, ¿sabes por qué Moisés le decía al Señor, Dios le dijo a Moisés, no hay hombre que me vea y viva? Moisés quería ver a Dios. Moisés quería conocer a Dios de cerca. Pero ¿sabes por qué Dios? ¿Sabe qué le mostró Dios? ¿Sabes qué le mostró el Eterno? No le mostró su rostro, no le mostró sus manos en un sentido figurado, no le mostró nada de eso. ¿Qué fue? Si me lo pueden poner en los comentarios, ¿qué fue lo que Dios sí le mostró a Moisés en la revelación? Vamos, yo creo que alguien se lo sabe. ¿Qué fue lo que Dios sí le mostró a Moisés cuando estaban hablando cara a cara? ¿Saben qué le mostró? La espalda. Muy bien. ¿Y sabe por qué Dios le mostró la espalda? Porque en la espalda uno tiene la nuca, tiene la cerviz. ¿Y sabe por qué Dios le estaba mostrando la espalda?
Porque le estaba diciendo a Moisés, así es como se vence la inclinación al mal. Así es como se vence la carnalidad. Mira mi espalda para que tú veas, para que sepas cómo se vence eso. Por eso Moisés era un hombre sumamente recto. Un hombre con un nivel espiritual altísimo. Increíble. Por eso Dios le había enseñado la espalda, porque ahí está la cerviz, para que él supiera cómo vencer al instinto malo. ¿Y cómo se vence al instinto malo? Eso es, señores y señoras que me están oyendo, se vence al instinto malo pensando, entendiendo y dejando que eso fluya para que podamos llevarlo a cabo. Hay muchas explicaciones acerca de este tema. Una de las funciones del instinto malo es que no hagamos lo que Dios quiere. Y esa es la lucha, esa es la misión de Él. El instinto malo es luchar contra nosotros. Esa es su misión y vaya que lo hace bien. Si Dios tendría que premiar a alguien por su trabajo, ¿a quién creen que sería? A mí no me premiaría. A ti no creo que te premiaría. ¿Sabes a quién premiaría a Dios por hacer bien su trabajo? Al instinto malo. Porque ese sí hace su trabajo. Porque ese sí te estorba. Porque ese sí está ahí. Cuando tú quieres acercarte a Dios, ahí está. Cuando está el cansancio, cuando está el sueño, cuando no te quieres levantar temprano para orar, cuando te da sueño leer la Biblia, ahí está. Cuando te estás durmiendo en la Biblia, ahí está el instinto malo. Ahí está, señores. Si Dios tuviera que premiar a alguien, sería el instinto malo por hacer su trabajo bien. Porque está ahí. Y todo el tiempo es una lucha constante. Es una lucha constante, señores. Por eso Betzalel era un hombre con el Espíritu de Dios. Era un hombre que tenía las tres cosas: Jochma, Binah, Da'at, sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos frente a la batalla con el instinto malo y nos volvemos duros de servicio? Nosotros, aquí en el mundo coloquial decimos, si alguien tiene duro el codo, decimos es porque esa persona es tacaña, no le gusta invitar, no le gusta dar, es tacaña, sin ofender a nadie. Pero Dios no dijo, estos son de duro codo, no, son de dura cerviz. Este pueblo es de dura cerviz. Y cada vez que tú y que yo nos dejamos vencer y no hacemos lo que Dios quiere, entonces somos de dura cerviz. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Hay mucho que podríamos decir. Hay mucho que podríamos hablar acerca de este tema. Pero sí tenemos que entender que la batalla no la tienes ganada. Es una batalla diaria. Por último, quiero acabar con lo siguiente. La única lucha del ser humano es que no estemos desconectados. Que no estemos desconectados. La misión tuya es restablecer la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Esa es tu misión. Esa es mi misión. Esa es la misión que Dios quiere. Para ti y para mí.
que quiera Dios darnos la fuerza para poder vencer al instinto malo siempre. Yo le pido a Dios, en un sentido figurado, que me muestre su espalda, que me diga cómo vencer. Y esta palabra es para que tú y yo venzamos, para que la victoria sea nuestra, para que podamos ganar esta batalla. Señores, aquel que se quiera acercar a Dios de verdad, está a tiempo. Y el que no, no te preocupes. No te quieres acercar a Dios, pues eso es tu decisión, esto es libre albedrío. Aquí nadie está a la fuerza, aquí nadie estudia la Torá porque sí, o porque tiene motivos impuros. Señores, si quieren la espiritualidad, les va a costar. A ti y a mí nos va a costar. Pero ten por seguro que cuando tú le ganes al instinto malo y llega el momento de decidir entre hacerlo o no hacerlo, en ese punto, cuando estás a punto de hacer una acción, pero estás dudando, ahí está la lucha. Ahí tú tienes que decir, no, voy a conectar, sí, tengo que hacerlo. Dale pie, dale fuerza. Tú puedes, Señor, tú te tienes que acercar a Dios, tú puedes hacerlo. Dios nos dice en su palabra cómo hacerlo. Así que, shalom a todos. Fue un gustazo estar con todos ustedes. Siempre es un gusto. Saludos a Ciudad de México, a Estado de México, a Oaxaca, a Monterrey, a Tamazulapan, a los de Villahermosa. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Alguna duda que haya quedado, me gustaría saludarlos. A Borja Urbano, Shalom, dice gracias por su enseñanza. Por ahí vi que escribieron también más. A Giselle Darnelli, excelente mensaje. Rebollo, a donde puso lo de la espalda. Santiago Serino de la espalda. Telma Sonia, amén. A todos los que nos hayan escrito, Areli Vargas, Shalom, a todos un placer. Nos estamos viendo, si Dios quiere, para la próxima. Esta semana estemos muy pendientes que el día lunes es muy probable que pueda transmitir nuestro líder, el maestro Cruz Pascual. Shalom a todos, fue un placer, cuídense mucho, estamos en contacto.